Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Pues bueno, hoy vamos a hablar simplemente de las ventajas que puede estar suponiendo el utilizar Ubuntu y también por qué la deberías de considerar como una alternativa para este posible 2020. No tiene nada así, no es tipo review, no es a lo mejor como un tutorial o algo así. Es un video muy diferente. Esto ya es más opinión personal y en base a que yo he estado probando todas las distribuciones. Imagínate, ¿no? Todas las que tuve que probar durante casi un año para llegar a esta conclusión, ¿no? Yo como siempre se los he dicho, aprendí en Ubuntu por ahí del Ubuntu 10.10. Yo creo que me vi con muchos problemas en Ubuntu 12.4 o 11.4, no recuerdo bien. Pero porque me tocó, pues todo eso de hacer cosas demasiado manuales. Aquí dice, te damos la bienvenida, vamos a elegir español, vamos a darle en continuar. Y si les soy bien sincero, este tipo de cosas difícilmente las encuentras ahorita. Vamos a ponerle español latinoamericano con teclas muertas para que me detecte los símbolos, ¿no? Y pues nada más le damos en continuar. Aparte de que es extremadamente fácil, voy a ponerle la instalación mínima, yo a manera personal, y aquí también para que no me dé errores y se instale más rápido, voy a desmarcar lo de instalar las actualizaciones y en vez de eso voy a marcar lo de instalar programas de terceros y gráficos adicionales, ¿no? Entonces vamos a darle en continuar. Y bueno, aquí dice que algunos componentes son privativos, pero a mí me da absolutamente lo mismo, ¿no? Bueno, lo minimizamos un rato y vamos a seguir checando. Las características más fuertes que yo le veo, pues sería también la elección del navegador, que en este caso es Firefox, y a su vez también lo de Thunderbird, porque estas dos aplicaciones se podría decir que van de la mano, queriendo o no, y pues hacen buena pareja ya utilizando el sistema operativo. Estos bugs son normales, posiblemente a ti te llegue a dar uno de estos durante el uso del sistema, pero esto es algo también igual de importante. Porque gracias a esto fue que yo aprendí, ajá, a meter comandos, a utilizar cada vez más la terminal, a ver qué características sí se podían hacer aquí, que no. También en parte siento que estuvo mal porque de mis inicios también utilicé Backtrack, entonces yo me imaginaba que todas las distribuciones de Linux tenían en teoría lo mismo. Otra cosa que yo noté fue el entorno que era Genome 2 o GTK 2, que es muy parecido a Mate, pero aún así consume menos recursos. Imagínate el nivel de optimización para, para llegar a poderlo correr en equipos que por ese entonces a lo mucho, el más reciente era Windows XP. Y yo creo que han hecho un retroceso enorme con el paso del tiempo, porque si de por sí ya tenían como base ese entorno que consumía muy pocos recursos, lejos de hacerlo todavía más ligero y seguirlo optimizando, fueron optando por cosas cada vez más en parte complejas. Pues bueno, allí fue cuando hizo la transición a Unity. Eso también marcó una diferencia enorme porque los usuarios fueron desapareciendo simplemente porque no les gustó, porque en ese entonces la apariencia era muy similar a Windows 8. Y bueno, yo aún así me quedé porque incluso había videos en ese entonces de los usuarios que yo veía. Por ejemplo, hay uno que se llama Sots, no recuerdo si era 999, pero subía mucha configuración. De hecho, incluso te mostraba cómo cambiar Unity por, por el clásico, ¿no? O de hecho, también te mostraba cómo instalar un dock que se llama Avant Window Navigator y deshabilitaba la barra de tareas. Y ya no necesitabas ni la barra de tareas ni Unity, porque los quitabas y lo único que tenías era este Avant Window Navigator aquí como dock o en el modo extendido como barra de tareas. Y tenías todas las opciones, lo de configurar el Wi-Fi, así como esto de aquí, lo del lenguaje, lo del volumen, apagar el equipo, tenías todos esos botones en la misma aplicación.
Y bueno, aquí dice acerca de Firefox. A pesar de que aquí diga Firefox 69, hasta el momento, como más reciente, estamos en la versión 72, si es que no me equivoco. Pero aún así, se están quedando en esta versión precisamente por la estabilidad. Otra cosa que yo les he recalcado bastante es el uso de Thunderbird, ¿no? Porque Thunderbird no te desordena el formato de los correos que te mandan de Outlook o de Gmail. Y yo siento que queriendo o no, honestamente esto es algo indispensable que muchos pasan desapercibido. Por eso es que yo anteriormente, aunque pues instalaba una aplicación o un sistema operativo, perdón, que tenía Evolution, lo dejaba. Pero poco a poco fui haciendo esa transición porque, para empezar, ni estaba tan completo y aparte no te daba todo lo que realmente necesitabas. Entonces, para mí sí fue como que distinto, distinto, pero llegué de a poco a esa conclusión. Después, ya fue cuando empezó a salir Kali Linux y también cambió, ¿no? Porque el entorno que se veía manejando lo cambió igualmente por Mate en sus inicios, en esas primeras versiones. Y después, como novedad, ya cuando evolucionó a Kali, ya se pasó a Genome. Pero para ese entonces, yo imaginaba que todas las distros eran iguales y como yo me centré nada más en esto y aprender a manejar los .deb o el sistema de instalar archivos de apt, como que me centré tanto en eso que no veía tutoriales de otra cosa. Sí, por ahí se mostraba que Fedora o Debian puro, de hecho incluso el Debian puro no lo utilicé, me fui directamente por un Kali Linux. Y esas distribuciones como Arch o como Red Hat o como CentOS o como OpenSUSE, pues dije igual y nada más es como que le pusieron un skin y se acabó porque no te podían ofrecer una novedad como tal. Y también nótese que no estoy haciendo referencias a las derivadas. O sea, simplemente como alternativas, sistemas operativos puros hasta cierto punto. Y pues eso me hizo centrarme completamente en que todo lo que yo aprendiera fuera enfocado para que me funcionara en este sistema operativo. Ya hasta después fue cuando más o menos como que traté de asimilarlo, ya cuando conocí todas esas alternativas, vi que para ese entonces Genome y Unity eran difíciles de instalar, ¿no? Principalmente Unity era muy complejo de configurar y entre más versiones salían, más, más pesado era. Y allí fue cuando de plano, pues en la universidad, más o menos por ese entonces, conocí Fedora. Y dije, Fedora pues sigue teniendo la versión mate. Nada más tengo como que la idea general de lo que es utilizar el sistema operativo. Y aún así se me hacía difícil. Entonces, un amigo bueno, no voy a decir su nombre real, pero su nombre de usuario es Spectrum X. Él fue el único que me tuvo la paciencia para enseñarme, ¿no? Y pues bueno, yo platicaba con él por las tardes y después me enseñó una alternativa que se llama Corora. Corora era una derivada de Fedora que tenía varios paquetes preinstalados y que todavía lo hacía más sencillo. Entonces yo fui usuario de Corora, me quedé allí mucho tiempo y como él seguido me mostraba su escritorio de Fedora así solito sin nada, ya fue cuando yo me empecé a animar y le fui perdiendo el miedo, ¿no? Entonces me fui bastante por ese camino y para esas fechas más o menos, pues las distros seguían evolucionando a su ritmo, pero no había tantas derivadas. Ya a finales más o menos de esos años se empezaba a escuchar de que Manjaro. Yo creo que era la que más hizo ruido y lo que todos buscaban en ese entonces, su objetivo era dar un salto de distribución. Y pues si ya tenías Fedora, o sea, contemplando que sí existían las derivadas, pero nadie las utilizaba, o al menos de las personas que yo conocía prácticamente nadie, y todos buscaban instalar un Arch Linux. Allí sí era como por presunción, no tanto por necesidad, era simplemente por presumir de que yo sí lo podía instalar y tú no.
Y siguió pasando el tiempo y para ese entonces apareció Antergos, ¿no? Pero aún así, o sea, tú lo booteabas en modo live, tenía, o sea, sí se podía utilizar, pero no se podía instalar al menos que tuvieras internet. Y como yo no tenía internet, precisamente por eso conocí a Backtrack, am, pues para mí no era una opción. Entonces instalé Manjaro en esas primeras versiones, pero honestamente todos se burlaban de Manjaro. Y como todos se burlaban de los usuarios de Manjaro porque pues decían, ay no, pues eso es como para noobs. No se llama Manjaro, se llama no pude instalar Arch Linux. Y pues yo me sentí mal y decidí irme como por algo un poquito más exótico. Y ya fue cuando conocí KDE On, ¿no? KDE On en sus primeras versiones. Ya después utilicé Kubuntu por un maestro que tuve en la universidad que lo utilizaba Kubuntu. Pero siempre había algo. O sea, el KDE que tenía Kubuntu no estaba tan optimizado. Era por ahí de la versión 4.0 y no me gustaba. O sea, de plano no. Y ya fue cuando volví a voltear otra vez por las de Arch porque tenían la fama de que consumían muy pocos recursos. Y me enteré de Chakra. Entonces yo fui usuario de Chakra también. Y esa fue como que lo más cercano que tuve a un Arch Linux, el ser usuario de Chakra. Y otra vez volví a regresar a mis orígenes simplemente porque la compatibilidad no era la misma. Entonces, a pesar de que yo tenía el sistema operativo funcionando, no pasaba precisamente lo que yo les trato de compartir aquí con Ubuntu. Que como ahí ya te lo daban construido, y para ese entonces las poquitas guías que había de instalar Arch Linux estaban incompletas. Y de hecho a día de hoy siguen incompletas porque te muestran nada más cómo instalar el sistema base, no se centran en el tipo de kernel, las particiones te las dan como quieren y te acaban instalando el KDE Neon, el todo saturado de aplicaciones. Entonces para mí no era una opción. Y ya fue cuando de a poco. No sé por qué pasó, pero después de allí tuvo mucho auge las distribuciones de pentesting y ya fue cuando comenzaron a salir y se empezaron a saber más de distros como Backbox en sus primeras versiones. De hecho, era tan flexible el sistema operativo de Ubuntu que incluso al Linux Mint le pusieron Dark Mint y salieron muchísimas distros de pentesting como Blackbuntu y Black Arch apenas se medio escuchaba, pero todavía seguía siendo para alguien elitista. Eh, Volví a pasar el tiempo y pues me animé a instalarlas y ya fue cuando por primera vez con Backbox toqué XFCE y me asombró saber que tenía, aparte del navegador Tor, lo de Vidalia. Y siguió pasando, siguieron saliendo distribuciones y ya fue cuando me di cuenta, dije, pues no es la única que tiene derivadas. Y ya las fui probando casi todas, pero nunca me quedé como que fijo porque siempre le faltaba precisamente esto, ¿no? El que tú pudieras administrar los paquetes y que pues todo lo tuvieras así, ¿no? En este caso, también una alternativa aquí sería borrar todo el disco duro y utilizar el ZByle File System, o mejor conocido como Satiel File System, o más opciones. Pues vamos a dejarlo. ah, Es que consume bastantes recursos, pero para ciertas cosas está más rápido. Pues yo creo que sí lo voy a dejar, ¿no? Simplemente uh, por tener algo diferente, porque no se sienta igual que todos los Ubuntus. Y aparte, pues es experimental, ¿no? Para ver posibles novedades, igual entre que lo vayas utilizando, ¿no? Quizás, conforme más lo vayas utilizando, pues vayas a encontrar una que otra novedad por ahí. Y si es que pasa, pues ser de los primeros en tenerla, ¿no? En lo que sale el EXT5,
Pues esa es en general como que mi historia con Linux. Ya a partir de ahí probé muchas distribuciones. O sea, me cansaría de decirte todas. Pero de a poco me fui yendo por algo más exótico. O sea, siempre me llamó la atención. Y los Window Manager, pues para ese entonces no los conocía. El nombre de su equipo, vamos a ponerle Sugar. No, mejor vamos a ponerle. ah, ¿Cómo que le ponemos? Nombre de su equipo, Kurumi. Después lo cambiamos. Creo que no me deja escribirlo. Y pues sí. Elija una contraseña. Vamos a ponerle aquí. Y nuevamente. Solicitar mi contraseña para iniciar sesión. Pues es lo único, ¿no? Pues esa fue más o menos como que mi primer contacto con Linux. Y luego ya me quedé mucho tiempo en Antergos. Después de ahí otra vez me regresé a Fedora. Pero pues como que las cosas te van llevando de la mano, ¿no? Para ese entonces, también en mi primer canal subía tutoriales de pentesting. Subía cuando hay una herramienta que se llama Llamas, que era para pues un ataque de man in the middle. Cuando funcionaba esa herramienta, yo sí la exploté en todo lo que pude, ¿no? Cada que tenía la oportunidad la utilizaba. Y ya después se dieron a conocer los scripts, ya después la página de GitHub como que tuvo más presencia. am, y o sea, como que hubieron tantas derivadas que ya hasta ni te gustaba tocarlas tanto. Y yo creo que eso es en parte lo que está formando ahorita a varias distros, porque pues como tal, ah, eso me imagino que ha hecho o que ha llevado a Ubuntu en general a no quedarse con lo mismo de siempre, ¿no? Y tener un poquito más de restricciones. Y yo creo que por eso desapareció una herramienta que se llama Remaster Sys, que te permitía crear una imagen ISO, personalizarla y compartirla con los demás, ¿no? Entonces hubo una época, yo puedo decirte que fue por ahí entre el 2013 y el 2014, que había, o sea, ese es el punto más alto que yo le puedo dar en cuanto a derivadas hubo registradas hacia manera global. O sea, había derivadas prácticamente de todo. Incluso hay algunas que fueron hasta por puro ocio, como una muy famosa que se llamaba Ubulion, que intentaba copiar la interfaz de, de Mac en un Ubuntu y tenía los iconos, el tema, el fondo de león y nada más era así como por molestar, ¿no? También les había traído, hace tiempo les subí la review de PR OS Linux, que era más o menos lo mismo, como un chiste. Eh, Siguió pasando el tiempo y pues, yo siento que se marcaron demasiado fuerte esas restricciones para evitar esa saturación, ¿no? Porque cualquiera ahorita se puede agarrar los repositorios de Parrot, clavarlos en un Ubuntu, guardarlo en formato ISO y decir que ya hizo su distribución, ¿no? Que es totalmente válido, porque hasta incluso yo lo llegué a hacer, pero se salió de control. En todas las derivadas, en todas las distros, eso se salió de control. Y por la misma flexibilidad que te ofrecía Ubuntu, eso daba como para nunca acabarse y quedarse como estándar desde que apareció. Y ya después como que entró en un periodo de alentarse. Ya fue cuando me cerraron el primer canal y abrí este segundo canal. Y me la pasaba tratando de encontrar distros, bueno, como que la distro definitiva en cuanto a pentesting se refería. Entonces, seguí con eso, conocí Dracos, conocí Cyborg Linux, me tocó ver la evolución y la muerte de Black Widow, ajá, una herramienta bueno, una distro que se enfocaba a lo del malware. Me tocó ver el híbrido más potente. Tenían un Kubuntu con repositorios de Wi-Fi Slacks, de Kali Linux, de Parrot. No, no es cierto.
A ver, Parrot todavía no existía. Era de Backbox, de Backtrack, de Wi-Fi Slacks y era un Kubuntu. Y lo de Black Widow. Ajá, así era la distro. Y tenía el menú y tenía un montón de herramientas, o sea, no sé, o sea, y luego todavía personalizada y sin ningún añadido y se veía como que inofensiva. Y no sé, o sea, el que lograba eso era prácticamente Dios, ¿no? Bueno, al menos aquí en términos de Linux. Y precisamente como se salió de control, ya prácticamente nadie se descargaba las derivadas. Y ya fue cuando todo otra vez se volvió a estandarizar, pero quedó ya fijo. En esa época, pues ya no tan fácil, le metías los PPAs o los repositorios, cada vez las distribuciones te ponían más peros por la supuesta estabilidad del sistema, pero Ubuntu seguía evolucionando, ¿no? A pesar de eso, a pesar de que se mostraba lo de Kali Linux, tú ahorita haces eso de ponerle los repos de Parrot o Kali, actualizas y te quiebra el sistema. Y en ese entonces podían convivir los repositorios perfectamente bien. Y pues todo se acabó, amigos. Todo se acabó. Cada vez las distribuciones fueron más como más, más exclusivas de cada cosa, salieron más entornos, se fueron puliendo. Y en resumen, todo aburría, porque ya lo tenías como que previamente preinstalado. Las derivadas pues aparecían con supuestas novedades o mejoras. Allí en ese caso, bueno, a mí me tocó vivir en esa época donde de verdad las derivadas tenían algo que ofrecerte. No nada más de que los programas te mostraban aplicaciones, ¿no? Porque, no sé, te decían pear os y tenía una herramienta exclusiva que no la encontrabas en otra distro, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Igual los paneles te los cambiaban o sea, era tal la modificación que no parecían a la base. Allí sí podías decir, es una derivada porque nada que ver y sí le daba el giro, ¿no? Y allí todavía bueno, puedo comentar que los Numix Circle, los temas, siempre todos tenían los mismos porque no había más. Y poco a poquito me animé a hacer reviews, pero siempre Ubuntu estuve allí. O sea, en toda esa transición que hubo, yo creo que de no haber sido por Ubuntu en todo ese tiempo, en que me haya marcado errores, en haber probado comandos en la terminal, en que te salgan los supuestos bugs, de no haber aparecido, siento yo que no me hubiera sentido con la capacidad suficiente como para andar brincando de distribución a distribución. Porque yo honestamente cuando me pasé a Fedora, esa primera vez, con el entorno de Mate más compis, no hubo nada que no pudiera hacer. Pero todo gracias a Ubuntu. Porque todo lo que se buscaba, incluso había canales dedicados a Ubuntu y gente que de plano sabía muchísimo, regresaba a sus raíces y hasta apenas después de casi 10 años estoy comprendiendo que uno acaba haciendo lo mismo, ¿no? Como que regresas a esas raíces porque ya pasaste por toda esa transición de distros, a lo mejor ya te tocó ver desastres enteros y así, o aberraciones de distribuciones, o tal vez te tocó ver, por ejemplo en mi caso, ¿no? Distros como Entergos, verlas hasta el punto máximo donde era la mejor opción y verla cómo fue decayendo y cómo otras fueron alcanzándola. Entonces, am, yo creo que si es la primera vez que estás utilizando Linux o todavía estás aprendiendo, créeme que bien vale la pena, no sé, ese mediodía que tú le quisieras dedicar para utilizar la distribución, ¿no? O sea, después de la post-instalación, todos esos ajustes que tú le vas haciendo para que quede completamente funcional, es algo que después de un tiempo, hasta incluso lo veíamos hace rato, ¿no? Lo de
lo de Calculate Linux, que es una derivada de Gentoo. Lo que ya buscas es llevarte de a poco al sistema operativo de acuerdo a tus necesidades. Y por más que aquí te ofrezcan que ya tiene lo de Amazon, lo de la herramienta del update, lo de cliente de Thunderbird, cosas así, lo del escáner, ves que este tipo de cosas ya son innecesarias, que ya quedan en segundo plano, que ya para ti se vuelven completamente opcionales. Ves que no está tan completa, que incluso le das prioridad a algunos programas simplemente porque funcionan mejor o porque se ven mejor. Y eso es lo que yo quiero lograr ahorita con esta distro, ¿no? Ahorita con esta instalación quiero ver hasta dónde puedo llegar y prácticamente todos los ajustes que yo haga me van a ayudar tanto a entenderla mejor, ¿no? Ver realmente cómo estaba funcionando en el fondo y pues qué cambios, ¿no? O sea, si realmente vale la pena el que se haya incluido lo de Snap o si siguen siendo mejores los paquetes adicionales, ponerle lo de Flatpak, hacer un top de aplicaciones de Flatpak, las que de plano sí te convienen, aunque sean videos cortos, quizás para que no se vea tan saturado y generar código, bueno, generar este contenido en mi segundo canal, pues subirlos de ese lado, ¿no? Para tenerlas, o sea, cubrir las horas suficientes y ese apartado me lo voy a llevar para allá, ¿no? O sea, bueno, aquí en este canal, en el de Satiel, voy a seguir con lo de las reviews. Esto tómenlo quizás como un aviso, ¿no? O sea, que de vez en cuando, ¿no? Si uno que otro ajuste, sí lo voy a ver por aquí, pero cosas que yo de plano considere que no he hecho nunca aquí, las voy a traer de ese lado, ¿no? Y pues nada más, para que se animen a suscribirse, nuevamente aprovechando el comercial, la autorrecomendación, este, pues decirles que sí, ¿no? Hubo un problemita con la network con la que estoy ahorita en este canal y pues yo ya les decía que más o menos dentro de medio año, independientemente de lo que pasara o no pasara, es más, incluso ni siquiera contemplando esto, pues ya iba a dejar de subir videos para dedicarme pues algo ya en mi desarrollo laboral, ¿no? Completamente dedicarme a mi trabajo y en base a eso pues armarme un equipo decente, ¿no? Pero todo en pro de trabajar con Linux principalmente, ¿no? Y pues obviamente recuperar tiempo, ¿no? Cosas que a lo mejor con eso de la novia no pude hacer o cosas, bueno, que me faltaron, ¿no? Eh, pues nada más, ¿no? Cambiar las prioridades, es realmente eso. Y ahorita yo les tengo esta, pues, alternativa. Que si más o menos en los primeros meses del año que viene logro monetizar ese segundo canal, créanme que siempre me voy a buscar un espacio, así sea un tutorial sencillito, así sea de 3 4 minutos, pero siempre van a tener contenido. Y algo que yo quiero remarcar es que si tú te suscribes a ese segundo canal, no vas a ver otra cosa que no sea contenido de Linux, ¿no? Incluso los intentos de blogs van a ser, pues de Linux. Ahorita ya nada más me estoy esperando a habilitar lo de los en vivos de ese lado para también migrarlo y que se animen a suscribirse de ese lado. Y pues nada más. Básicamente sería todo. Am, para mí, créanme que mi objetivo va a ser ese. Yo sé que muchas veces les empiezo a repetir, ¿no? De que instálate el Ubuntu Vanilla o debes instalar esta versión por esto y por esto y por esto. Ah, voy a tratar de que al menos estos videos demuestren eso, ¿no? De qué ventajas tiene el Ubuntu Vanilla a comparación de todas las derivadas y por qué hay cosas que de plano no puedes hacer porque, por ejemplo, ¿no? Tú te vas a PopOS y tiene las PPAs restringidas o si es que las llegas a meter, pues se va a pedir las llaves de GPG, que allá también voy a subir los tutoriales de cómo firmar cualquier repositorio, ¿no? De manera manual. Más o menos la guía básica de cómo meterle otros entornos, cómo instalar programas así sencillos como, no sé, Visual Studio Code y algo simple, ¿no? Tan sencillo como cómo cambiarle el idioma a Visual Studio Code. Entonces, me gustaría
llegar a esas 9000 horas, ¿no? Lo más pronto posible y pues por ende tengo que crear contenido, ¿no? Solo que ahorita como prioridad también tengo el echarle ganas estos 4 días que quedan de diciembre para que para enero ya comience con equipo nuevo, ¿no? Y pues bueno, si se siguen dando las cosas a como van, pues dentro de poco sí le voy a dar un giro a YouTube. O sea, confío que con el apoyo de ustedes voy a hacer la diferencia, ¿no? Que de plano cuando se diga Satiel sea prácticamente el equivalente de Linux en español, ¿no? Porque hace falta muchísimo. Yo he animado bastante a que apoyen a usuarios que hablan español. Y pues muy pocas veces yo he publicitado a algunos usuarios, pero realmente porque no, o sea, a manera personal siento que se van desviando, ¿no? O sea, como que no se centran en Linux, 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 Linux. Y no es que me moleste, simplemente que no es lo que yo quiero transmitir. Entonces, como no va con mi ideología, ¿cómo te voy a recomendar algo que no quiero que hagas? ¿No? No es tanto de que yo no quiera colaborar. Y aparte, pues muchas veces el horario no se puede. Yo, por ejemplo, tenía ahorita, ¿no? O el día de hoy por la mañana tenía planeado transmitir, cosa que no hice porque, como les digo, ya me va comiendo el tiempo de a poco. Y pues vamos a ver qué sale, ¿no? Espero que les haya gustado el video. Tómenlo como aviso de lo que puede venir en ese segundo canal. Yo sigo bien firme con esto. Yo creo que de ser como los demás ya me hubiera hartado, ya les hubiera contestado mal. Yo sé que me quejo, pero es de las distros, ¿no? Pero yo creo que el ser constante con esto, el hacerlo prácticamente todos los días, el estar aprendiendo algo nuevo, principalmente, eso era una meta que yo tengo a manera personal. Eso quizás no lo sepan, pero eso sí yo lo tengo bien, bien marcado, que siempre, siempre que pase un día, aprender algo nuevo. O sea de lo que sea, pero aprender algo diferente. Y yo creo que desde siempre he tratado de implementarlo y por eso es que me ven cambiando de distribución, haciendo cosas así, haciendo cosas acá, quedándome en Photoshop, porque quiero desarrollar habilidades en las que originalmente pues yo era bastante malo, ¿no? Y tener un equilibrio para que posiblemente cuando yo me dedique así al 100% a un trabajo que de plano sea de lo mío, puede dar buenos resultados, ¿no? Y pues creo que sería todo aquí, ya va a terminar la instalación. Y pues vuelvo a repetir, este video es un tanto diferente. No es el típico tutorial o review a los que están acostumbrados al canal. Pero siento yo que va a influir bastante, ¿no? Va a influir muchísimo, muchísimo en cómo vean las cosas. Voy a intentar que al menos, si es que no se logra la meta, demostrarles por qué yo tenía razón cuando les decía utilicen el Ubuntu, el Ubuntu, el Ubuntu, Ubuntu Vanilla, y estoy prácticamente seguro que para cuando se den cuenta, quizás yo ya no haga videos. No. Y van a estar llegando a este tipo de videos que ni al caso, y me van a estar dando la razón, ¿no? Y yo creo que le pasó a los usuarios de los cuales yo aprendí, de los cuales yo veía tutoriales. Les pasó exactamente lo mismo por esa transición que yo estoy pasando a manera personal. Que tú le echas todas las ganas del mundo y de plano no ves los resultados que tú quieres por más que te esfuerzas. Y yo creo que ellos se dieron por vencidos y pues, apuntaron por otro lado. Entonces, ahorita hasta apenas estoy entendiendo por qué lo hicieron. Y pues les quiero compartir esto porque sé que si tú eres un creador de contenido y me estás viendo, puede que llegue un punto en el que te pase lo mismo y te vas a acordar de mí. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Aquí ya prácticamente terminó. Ya nada más es esperar a que te muestre el mensaje de reiniciar y ya quedó instalado, ¿no? Y pues yo soy Satiel. Suscríbete, desuscríbete. Espero que te haya gustado. Espero que te haya hecho enojar.
Espero y mínimo te haya entretenido, porque así como tal de aportar no es algo, bueno, tal vez para muchos, para mí sí. Y pues nada más, no olviden donar en Patreon y pues suscribirse al segundo canal, ¿no? Nos vemos en el próximo video. Bye.